Vamos a seguir estudiando la escritura en el Evangelio según San Lucas. Habíamos quedado en verso 73. Recordemos que es la oración de Zacarías después de que cree en la promesa de Dios. Pienso que Zacarías tal vez su fe y su esperanza en poder tener un hijo, que era el orgullo de todo ser humano, especialmente en la cultura judía, estaba menguando. Su fe ya a esa edad, de ancianito, su esposa dijo no, pero Dios es glorioso. Y a veces cuando vemos que es casi imposible, cuando vemos ya poquito, como le pasó a Jonás, porque cuando leemos el libro de Jonás, vemos que él relata un momento que dice que incluso la tierra, entré casi en el vientre de la tierra, o sea, Jonás fue lanzado al agua y parece ser, hermano, que estaba descendiendo muchísimo. Dios permitió que descendiera mucho. Jonás tal vez tomó mucha agua y Jonás dijo, ya en lo último vi tu salvación. Entonces pareciera que a veces en la vida viéramos que es lo último, que no hay posibilidad, que ya no es posible, pero nosotros debemos tener la confianza que Dios obra y para Él nada es imposible. Saber que si Él lo permite es porque están sus planes eternos y nunca dar por imposible nosotros algo sabiendo que estamos en las manos de nuestro Padre Celestial. Él puede hacer de lo imposible posible. ¿Y qué era lo más imposible para los hombres? La salvación. Pero Dios la hizo posible por medio de Jesucristo el Señor. Verso 74, en esta oración que hace Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice al Señor, concédenos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. 75, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Vamos a entrar a estudiar paso a paso el verso 74, recordando que en el verso 73 Zacarías había recordado el pacto, el juramento que Dios hizo a Abraham, y dándonos explica y da a conocer como lo que anhela en el corazón, que es el anhelo de todo ser humano, que es poder vivir en paz, no tener enemigos. Qué hermoso es tener una vida sin enemigos. Pero recordemos que el principal enemigo que tú y yo tenemos es el pecado. Es el pecado. Y el Señor nos ha dado la capacidad, gracias a su sacrificio en la cruz, de poder nosotros tener esa esperanza y confianza de que el pecado ha sido vencido, ha sido derrotado y que llegará el día en que podamos servir perfectamente al Señor en santidad, como lo dice aquí el verso 75, y justicia. Es verdad que en este momento estamos en ese proceso, es verdad que en este momento vivimos en santidad, apartándonos, no de una manera que quisiéramos, o sea, una manera de poder vivir un día sin pecar, sin un mal pensamiento, sin una ira, pero llegar a ese día. Pero en este momento tenemos la capacidad, gracias a Dios y a su Espíritu Santo, de poder incluso batallar contra el pecado, de poder decir no, de tener la capacidad de resistir al enemigo y él huirá de nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Aún así, en esta tierra vamos a tener enemigos, va a haber gente que se levante, va a haber gente que se oponga, incluso que no conozcamos, que van a tender lazos, que nos van a hacer malas miradas, que no nos van a saludar, que van a sembrar incluso cizaña en otras personas, a calumniarnos, pero debemos confiar en el Señor. Jesús dijo, si al pastor asesinaron, ¿qué no harán con las ovejas? Pero nuestra confianza está en el Señor. Hay un video que me encanta, hay un dibujo en el cual muestra a una ovejita como mirando, o sea, tú ves a la ovejita como si te estuviera mirando en un fondo oscuro y te está mirando la ovejita y detrás de la ovejita hay como 4 o 5 lobos, pero una cosa espeluznante, listo para comérsela, pero la ovejita no mira a los lobos, sino está mirando al frente y de repente empiezan a aparecer unas manos que están sosteniendo a la ovejita. Es espectacular, porque yo llego a decir, venga, nosotros a pesar de que estemos perseguidos, estamos viendo a Jesús el Señor y Él nos está sosteniendo, ¿sí? Solo debemos tener nuestra mirada puesta en Él, nuestra confianza puesta en Él y Él hará. Por eso si nos maldicen, nosotros ¿qué hacemos?
bendecimos, nosotros oramos y nosotros obviamente, como me contaba un hermano, que en el trabajo se le levantó un jefe y hacerle la vida, o sea, hacerlo renunciar. Y él en su oración me decía: David, yo oro por esta persona y yo oro para que el Señor me libre de las trampas que esa persona me pone, que me libre de todo lo que esa persona planea contra mí. Pero después oro y digo: Señor, si es tu voluntad, también sálvame. Si es tu voluntad que esa persona te conozca, porque está en prisión de amargura, está en oscuridad, está en tinieblas. Y yo decía: wow, esa es nuestra oración. O sea, a pesar de que se levanten los enemigos, también debemos orar por ellos, ¿sí? Que el Señor los libre de todas esas trampas, pero también que tenga piedad de estas personas. Así que es un privilegio poder vivir en paz, en tranquilidad. Como una vez más hemos estudiado en los Salmos que David repite, imagínate, David perseguido por Israel, perseguido por Saúl, perseguido por Abner, perseguido por todos estos soldados, y David dice: me acosté y dormí. ¿Sí? ¿Cuánta gente perseguida se acuesta y no duerme? Pero tenía tal tranquilidad y tal paz David que dice: no, yo descanso y el Señor me va a sustentar. Me encanta cuando él dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Esto es precioso, esa es la confianza que debemos tener en el Señor. Zacarías también está diciendo que desea servir al Señor en justicia, en santidad y justicia. Son dos palabras que caracterizan a nuestro Dios. Él es santo, 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 y que Él es justo, y que Jesús nos enseñó que debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Entonces, ¿a qué va con todo esto? La santidad, sabemos que es la palabra separación, ¿sí? Apartarnos, y estamos apartados para el Señor. Y tratar de nosotros apartarnos cada día más para el Señor, consagrarnos cada día más para el Señor, pero también es un llamado a andar en justicia. Ser justos, los más justos que podamos ser en esta tierra. O sea, si esto es blanco, si esto es negro. O sea, ser justos con nuestro prójimo, no ser usureros, no estar siendo injustos con las personas, sino implementar la justicia así como Cristo lo hizo y como nuestro Dios es justo. Dos características de todo cristiano, de todo creyente, es vivir en consagración al Señor, en santidad, apartarse para Él y ser justo con el prójimo, ser justo con la familia. Entonces, eso es un anhelo de nosotros que debemos tener, así como Zacarías. Dice: todos nuestros días. Y aquí se enfoca al hijo. Por eso es que es tan importante a los hermanos que Dios les permitió tener hijos, poder bendecirlos cada vez que pueden. Porque aquí Zacarías se dirige a Juan el Bautista y le dice: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Y ojo, porque no solamente es que Zacarías quiso decirle a su hijo así, no, fue porque el ángel ya había traído el mensaje de Dios y le dijo: él será el que preparará el camino de Cristo el Señor. Entonces hay que también tener en cuenta dos cosas. Uno, que si tenemos hijos debemos bendecirlos, debemos orar por ellos y pedir al Señor que el Señor sea guiándolos, que el Señor sea mostrándoles un camino, y que si es la voluntad de Dios, que los use para llevar el Evangelio, que los use como mensajeros del Evangelio, como discípulos de Cristo, que el Señor obre en sus vidas, pero que se haga la voluntad del Señor en las vidas de ellos. Y lo otro que debemos tener en cuenta es que hay llamados que son irrevocables de parte del Señor. Todo cristiano tiene un llamado principal, y es el llamado de la reconciliación. Estamos llamados a reconciliar a los hombres con Dios. Entonces nosotros estamos llamados, todo ser humano, a predicar el Evangelio. Pero debemos también tener en cuenta que Dios también a algunos ha también llamados a llevarlos a otros lugares, a predicar a otras ciudades, a pastorear iglesias. O sea, el Señor tiene como un ministerio especial. Pero todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Así que no sabemos qué ministerio tenga el Señor para nuestros hijos. No sabemos si vayan a ser pastores. No sabemos si el Señor los vaya a usar en otra ciudad para llevar el Evangelio, para cuidar personas, para enseñar, para adorar al Señor. No sabemos. Pero sí debemos confiar en que lo que el Señor tiene para ellos es bueno, agradable y perfecto. Hay algo que también hay que tener en cuenta, y es que cuando se habla aquí de profeta, no debemos pensar como actualmente se piensa, que un profeta es el que adivina el futuro. No, un profeta es aquel que lleva un mensaje de Dios. En el hebreo se le conoce como boca de Dios, o la persona que da un mensaje de parte de Dios.
Y Juan el Bautista traía una misión y un mensaje especial de Dios y era preparar el camino del Señor. Por eso dice, y tú serás llamado profeta del Altísimo. Me encanta esta palabra Altísimo, porque cuando se habla esta característica de nuestro Padre Eterno es que no hay otro ser más alto que Él. Él es el Altísimo, o sea, no existe ni existirá, y damos gloria a nuestro Dios por esta hermosa perfección y atributo que Él tiene. Y sigue diciendo Zacarías, porque irás delante del Señor para preparar su camino. Entonces vemos que ya Zacarías había entendido el mensaje de Dios que fue enviado por medio del ángel, y dice ahora, yo creo lo que dijo Dios y creo que tú preparaste el camino, ¿no? No como cuando recibió el mensaje que Zacarías dudó e inmediatamente quedó mudo por haber dudado de la palabra de Dios, sino que aquí ya estaba diciendo no solamente al niño, sino había mucha gente alrededor de él y estaba dando a conocer el mensaje del ángel al mundo entero. O sea, tú vas a llevar y a preparar el camino del Señor inmediatamente. ¿Y qué es preparar el camino del Señor? Recordemos que en la antigüedad, cuando hay una persona importante a otro lugar, ¿qué hacían? Mandaban una comitiva para mirar los caminos, para que no hubieran huecos, no hubieran por ahí valles, bandidos, y iba una comitiva grande a preparar, a tapizar, a pavimentar, digamos así por el estilo. O sea, cosa que cuando pasara el carruaje, o sea, estuviera todo bien. Entonces Juan el Bautista fue enviado por el Señor para preparar el camino, para ir preparando los corazones, para ir anunciando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta fue la misión de Juan el Bautista. Vamos a leer un verso más, verso 77. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Entonces aquí hay que entender bien esta frase que dice Zacarías del propósito de Juan. Dice, leamos el 76 y el 77 para unir bien la idea. Dice, y tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados. Ok, entonces entendemos lo que dice. Dice para dar a su pueblo. O sea, está hablando del pueblo del Señor, ¿sí? Juan el Bautista fue llamado a preparar el camino y a anunciar al pueblo del Señor el conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados. O sea, la única manera para la salvación, porque la gente estaba en oscuridad, en prisión, en tinieblas, para conocer el camino de la salvación, el único medio para que tú y yo seamos salvos de la condenación eterna, porque ¿qué es salvación? Salvación de la condenación eterna es ser perdonado de nuestros pecados, no hay otra manera. Jesús tuvo que morir en la cruz, de lo contrario jamás podríamos ser salvos de nuestros pecados, jamás podríamos tener la salvación. Pero aquí Juan el Bautista estaba llamado a dar el conocimiento de la salvación. Juan el Bautista no venía a salvar a nadie, Juan el Bautista venía a mostrar al Salvador. Por eso el Evangelio según San Juan dice, y la luz vino al mundo, ¿no? Y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan no era la luz, Jesús es la luz, pero Juan vino a dar testimonio de la luz. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Es Cristo el Salvador, es Él, y la única manera que tú y yo podamos ser salvos de la condenación eterna y del justo juicio de Dios que merecemos es Jesús y su sangre derramada en la cruz. Por eso es que amamos tanto a nuestro Salvador, por eso es que adoramos tanto a nuestro Redentor, porque solamente Él pudo salvarnos con su vida perfecta de obediencia. Damos gloria a Dios porque esta es una proclamación maravillosa que estaba haciendo Zacarías. Es un mensaje glorioso y que tú y yo en esta mañana y todos los que escuchan el Evangelio sienten ese gozo de saber que hay esperanza, que podremos tener una vida en paz, que podemos tener una vida en santidad, en justicia, una vida bajo el perdón de nuestros pecados para llegar a la salvación. Todo gracias a Jesús nuestro Señor. Vamos a dejar hasta ahí el verso 77 y luego continuamos, si Dios lo permite, estudiando el Evangelio. Yo sé que es espectacular estudiar la Escritura y da tanta emoción poder hacerlo.